Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Podcast Héroes y el tema de hoy yo creo que es un tema que realmente a los hombres no sé si nos atrae o es muy importante para nosotros, ¿no? Y quiero comenzarlo diciendo esto, algo que todos hemos escuchado. Se suele decir que el dinero no compra la felicidad, ¿verdad? Hay un estudio en Princeton que hicieron en la Universidad de Princeton que dice que el dinero efectivamente nos da cierto placer o felicidad, pero cuando ya llegas a cierto punto de saturación, o sea, ya llegaste a ganar tanto, ¿verdad? De ahí para adelante ya no hay mucha diferencia. Pero por otro lado, ¿verdad? Hay una encuesta que dice, ¿no? Que el 60% de los hombres adultos relacionan el tema del dinero con un tema estresante. Esta noche tengo conmigo a Eric Regalado y a nuestro amigo Heiser Gómez, perdón que no es el apellido, Heiser Gómez, ¿verdad? Para conversar un poquito más el tema. Eric, ¿verdad? Como economista, ¿verdad? Dándonos esa opinión más centrada en la parte técnica, por decirlo así, ¿verdad? Desde ese punto que tienes tú, ¿qué nos dicen los datos el día de hoy? ¿Existe realmente un techo financiero que cuando yo ya llegue a ganar esto, ¿verdad? De ahí para adelante, aunque gane más, ya no voy a tener tanta felicidad? O más bien, eso me puede llegar, ¿verdad?, a provocar que yo pierda tranquilidad en mi día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a este nuevo podcast de Héroes también aquí. Referente ya de grano a la pregunta, contestarla, Eric. Como yo dije en alguna ocasión anterior, no es bueno ninguno de los dos extremos. Porque en cierto caso el dinero, cuando tú estás en escasez, el dinero te causa intranquilidad, ¿sí? Estás ansioso, no tienes los recursos, estás pensando en las deudas y quizás no tienes esa paz, esa tranquilidad, ¿ya? Pero el otro extremo, en cuanto tú tienes bastante dinero, te preocupa porque no sabes cómo controlarlo, no sabes cómo guardarlo, en qué lugar, porque piensas que te lo van a quitar, piensas que te lo van a robar, no comienzas a confiar en las entidades financieras, en la gente. Entonces, eso te causa una intranquilidad. No sé si que algunos de las personas que están conectadas se puedan sentir identificadas con algunos de estos casos. Perfecto. Ahora, eso es hablándolo en materia como tal, ¿verdad? Uh-huh. Pero de lo que tú me dices, ¿verdad? De lo que tú me dices a lo que vivimos como que en el día a día, ¿no? Heiser, de pronto en algún momento conversábamos antes de comenzar a grabar, ¿no? Y tú decías, bueno, yo he venido desde el cero, ¿verdad? Yo he venido desde el cero, entonces he podido experimentar, ¿verdad? Lo que es tener que cuidar mucho el dinero, obvio, ¿verdad? No es que no lo cuidas ahora, ¿no? Pero el hecho de estar tal vez eximiéndote de ciertos gastos, ¿verdad? Que ahora los puedes tener, ¿verdad? Cuéntame cómo ves este tema. ¿Realmente el dinero nos da tranquilidad o con el hecho de que comenzamos a generar más dinero, a producir más, ¿verdad? También viene una parte que nos roba la tranquilidad? Bueno, muchas gracias primeramente por invitarme a este podcast. Para mí es un honor, ¿no?, poder compartir con ustedes. Y no, claramente el tema que hoy estamos tocando es muy fundamental, considero yo. Sabemos que nuestra asignación como hombre es proveer el hogar, ¿no? Y considero que esa es la lucha diaria que vivimos los hombres, el estrés hacia el dinero, ¿no? Comentándote un poquito de mi vida, sí, he vivido cosas o momentos donde he vivido angustia, donde el dinero ha sido ese instrumento del enemigo, vamos a llamarlo así, que ha utilizado para robarme la paz y la tranquilidad. Yo me recuerdo que cuando comencé mi negocio, fue en la pandemia, y considero que la pandemia fue un momento donde se cerraron los negocios, claro. Todo. Mira, yo me recuerdo que mis clientes, la mayoría se le empezaron a caer el cabello, porque considero que... El estrés. Considero que el dinero genera estrés y el estrés genera caída de cabello. Lo abro en mi línea, que yo soy barbero, ¿no? Entonces veía mucho estos casos. Si se le cae el pelo, ¿tú ganas más o ganas menos? Es negocio. ¿Hay o no hay trabajo? La verdad que se me complica un poco porque la gente lo que hace es pasarse la máquina y todo, ¿no?
Pero personalmente, quiero comentarte un poquito de mi historia. Yo llegué acá en el 2019 a este país. Yo soy de Venezuela. Yo llegué acá y yo trabajaba en una barbería, pero pandemia me dice el dueño de la barbería que, bueno, que iba a cerrar su barbería y que ya no podía seguir trabajando. Imagínate, no sé cómo lo vieron ustedes, Okay. pero yo viví un momento donde tenía que pagar el alquiler, comida, mandarle a mi mamá y no tenía trabajo y encerrado, ¿no? Entonces, ese fue un momento para mí, viví un pánico, viví un momento muy difícil donde entré en esa desesperación. Yo creo que efectivamente en pandemia, en lo último que estabas pensando era en cortarte el pelo. Literal. No, pues no podías ni siquiera ni salir. Claro, ¿Cómo no, te ibas a no, cortar no, el pelo? Claro, O sea, yo creo que no. la mayoría de los negocios se vinieron un poquito a pique por el tema de que no se podía salir. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que es la lucha que vivimos diariamente, como el dinero cuando hay una escasez, nosotros nos genera tristeza, angustia y la felicidad sale como por la puerta, ¿no? ¿Cierto? Y cuando yo entré en mi negocio, yo recordando acá, cuando escuchando de ustedes esos momentos donde empiezas a trabajar, ya empiezas a recibir un poquito de dinero, pero no te alcanza. Eso es otro tema, ¿no? Porque una cosa es cuando ya no hay, pero otra cosa es cuando ya empiezas a trabajar, pero ya no te alcanza, empieza otra frustración y por ahí no se asoma la felicidad por ningún lado, ¿cierto? Entonces, yo me recuerdo que yo estiraba el dinero, buscaba como chicle estirarlo y vivía en esa angustia. Pasaron los tiempos y ya pude yo emprender mi negocio y empecé a generar un poquito y donde ya tú empiezas a sentir un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque el dinero sí es un instrumento que nos permite calma y tranquilidad, pero ya cuando uno va creciendo en el mundo empresarial como negocio, nos damos cuenta de que llegamos a una estabilidad, ojo a esto, una estabilidad donde ya empezamos a tener felicidad y tranquilidad porque ya está quedando para los ahorros y todo, pero considero yo que cuando entre más demanda, más responsabilidades tenemos. Y te me estás cruzando al siguiente bloque de lo que yo quiero entrar ahí, de lo que vamos a entrar ahí. Okay. Redefiniendo el éxito y la prosperidad, ¿no? O sea, todos sabemos que de alguna otra manera el dinero nos va a proveer de cierta tranquilidad, ¿verdad? De cierta paz. Pero, ¿qué pasa cuando ya comenzaste a ganar dinero, ¿verdad? Ya comenzaste a ganar dinero, ya comienzas a tener un poquito más de ingresos, y ahí viene la pregunta en la parte económica, ¿no? Desde tu perspectiva profesional. Y obvio, ¿no? Y obvio también, ¿no? La parte de nosotros, la parte de la fe, ¿no? La parte cristiana, ¿no? ¿Cómo defines verdaderamente, ¿verdad? Una economía próspera en un hogar, ¿verdad? Sin caer en el materialismo ni en la trampa del endeudamiento impulsivo. Wow. Mira, yo tengo como que una filosofía y es lo que yo lo he practicado como al nivel de mi vida espiritual, de mi fe, que yo siempre le he pedido a Dios de que me provea de lo necesario, de lo que yo necesite realmente, y lo que sea en exceso o una bendición adicional sea para poder compartir con los demás, con el prójimo, ¿no? Entonces yo siempre me he mantenido en esa filosofía y yo creo que es algo en la vida familiar que crea una estabilidad. Okay. Una paz, una estabilidad. Porque mientras esté todo cubierto, todas tus deudas estén cubiertas, todos tus servicios, lo más importante, lo básico, y si te queda también para disfrutar, yo creo que esto genera una tranquilidad. Y ahí viene la parte como del éxito familiar, ¿no? Y también el tema ya espiritual. Yo pienso que a nivel que tú tengas tu fe, la fe madura, ¿no? Tú vas a confiar ciegamente en lo que Dios te va a proveer. Claro. Porque, como dice la Biblia, dice... Cuesta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Confía en Dios, que es tu proveedor. Dios te proveerá, ¿verdad? Amén. Cumple tus deudas, porque Dios se va a encargar de lo demás. Mientras tú cumplas con tus obligaciones y tus deudas, tú tienes que creer fielmente que Dios te va a proveer de lo necesario, de tus servicios, de tu comida y tu alimento. Entonces... hay gente que hace lo contrario. Primero coge y compra todas sus cosas necesarias, sus servicios básicos, la comida, paga los servicios básicos y todo. Y después, si te sobra, pagas tus deudas.
¿verdad? Perfecto. Pero la gente, Perfecto. eso no, Ahí eso un no es principio, mantener una fe. Tremendo, ¿ah? Eso no es mantener una fe. Porque si tú confías ciegamente en tu Dios, en lo que Dios va a hacer en tu vida, tú primero lo que haces es cubres tus deudas y tú confías en que Wow. Dios te va a Oye, proveer. y eso es Ejo. excelente. Lo que Sí, acabas de decir sí, es un tema sí. excelente porque si yo le adeudo a alguien que me está, a un proveedor de mi negocio, ¿verdad? Y primero cubro otras cosas acá y digo, ya no, él me tiene que esperar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Él va a desconfiar de mí, Y se ¿verdad? cierran puertas. Y se comienzan a cerrar, Se re- se comienzan a Y ahí le cerrar echamos puertas. creo que la culpa, ¿no? A veces a Dios porque se nos cierran puertas, Y ¿no? no, Y ojo, y no mantienes esa fe genuina por la que tú dices creer a Dios. no, brutal. Disculpa que te interrumpa, Eri, Mm. rapidito. Es brutal lo que dices porque consideramos que nosotros primero aseguramos nuestra tranquilidad y si nos queda la deuda, ¿no? Entonces me gusta, y esto me llevo de este podcast, es el confiar, ¿no? El pagar nuestra responsabilidad, nuestra deuda, quedar bien, pero también poder confiar en el Señor que nos va a proveer. Me gustó muchísimo lo que dijiste. Heiser, en tu camino haciendo crecer tu empresa, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la tentación o la presión más dura respecto al dinero? ¿Y cómo lograste sostener tus principios sin frenar el progreso del negocio? Santo. Mira, cuando tocamos ese tema, consideramos que cuando el hombre está pasando por un momento de crisis, es donde a veces llegan esos negocios chuequitos, ¿sabes? Esos negocios La donde tentación, es la fácil. tentación de, ¿Sí me del entiendes? Ñaño, enemigo. esto, pero gracias a Dios, desde pequeño mis valores han sido bien. Nunca pude caer en eso, pero quiero comentarte algo. Una de las tentaciones que yo viví en mi negocio es cuando el negocio se convierte en nuestro Dios y perdemos de compartir con nuestra familia, perdemos tiempo de esos tiempos valiosos. Yo me recuerdo que, mira, yo empecé a servir en la iglesia, pero resulta ser de que en la barbería los domingos es donde está más fuerte la cosa, ¿no? Y me tocaba el servicio a las 11 de la mañana y me tocaba servir, donde necesitaban de mi servicio a las 9:58. ¿Qué crees tú que llegaba? 3 clientes que yo quiero que te corten. Entonces, yo viví ese momento de, chuta, pero ¿será que voy a la iglesia? Pero voy a perder este cliente, pero mejor me lo atiendo. Entonces, siento yo que eso fue mi lucha al principio, pero claramente, como dice la Biblia, primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Okay. Y eso fue lo que a mí me ayudó mantener mis valores. Primeramente el reino. Eric, ¿cómo se explica desde la administración, ¿verdad? Desde la administración sabia, no es lo mismo administrar que administrar sabiamente, Correcto. ¿verdad? Que dar o desprendernos de recursos sea una herramienta clave para la libertad financiera y el desapego en el corazón sobre el dinero. Bueno, yo pienso que financieramente hablando, este tema también que dijo Yaiser también de cómo crearte un Dios a través del dinero, no es la vía correcta, no es la vía correcta. Y en mi experiencia personal y profesional también he experimentado de que el dar, el soltar ciertas cosas materiales también te va creando una paz, una libertad, como así decirlo, ¿no? Porque en mi familia, ¿qué es lo que nosotros hemos optado? No acaparar cosas materiales como, por ejemplo, cosas que no estamos usando. Que la ropa, que cosas Ropa así. que no has usado en un año. Sí, ¿para qué la tienes ahí? No te la vas a volver a poner. Entonces, ese tipo de gestos, de cosas, una que te crea cuando tú te desprendes y tú compartes con alguien que realmente lo necesitas. Por ejemplo, una persona que está necesitando, está de bajos recursos, que necesita justo de esa ropa o de ese objeto. Al momento de tú dar, te crea una libertad y te crea una satisfacción en el plano espiritual, ¿verdad? Ok. Porque estás cumpliendo un principio bíblico, ¿verdad? Claro. Entonces, eso de ahí, y después esto te crea una cadena de bendición, ¿sí? Porque el momento que tú compartes las cosas materiales de las que no te estás tú acaparando, comienzas a recibir bendiciones en tu vida. Amén. Pero ¿sabes qué? Eso, cuando una persona ha venido, por decirlo así, desde abajo, ¿no? No tengo, me está yendo un poquito mejor, ¿verdad? Tiende tal vez a blindar su negocio, a acaparar, ¿verdad? Su dinero
porque como no lo he tenido antes, siento que lo puedo perder o me puedo quedar sin él. ¿Me explico? Entonces, es complejo, ¿verdad? Es complejo la teoría a veces volverla práctica, ¿verdad? Porque no hemos tenido dinero, entonces ahora comienzo a tener, pero me da miedo no volver a tener de nuevo, porque ya sé lo que es vivir así. O puede pasar al revés. Nunca había tenido dinero, ahora tengo demasiado dinero y como no tengo un orden en mi vida, porque considero que muchas personas han pasado por eso, yo lo pasé, empecé a tener demasiado dinero, pero lo que hice fue empezar a tomar decisiones incorrectas que me llevaron a una crisis. Entonces, siento yo que esa es la lucha que también vivimos, ¿no? Comienzan ciertos gastos, ¿verdad? Que antes no los tenías, que ahora dices, bueno, me puedo dar mi gustito, me lo merezco, ¿verdad? Ahora la frase es, me lo merezco, ¿verdad? Me lo merezco, la tarjeta paga, me ha estado yendo bien, entonces comienzo a tomar decisiones erróneas. Heiser, ¿recuerdas ese momento específico, ¿verdad? En que tu mentalidad cambió? El dinero dejó de ser solo para tu beneficio y entendiste que tu empresa de alguna manera iba a ser canal de bendición para otras personas. ¿Cómo impacta esto, verdad? ¿Cómo impacta esto en tu cultura? Wow, eso realmente, yo siempre he tenido un corazón bondadoso, pero cuando entro en el mundo del negocio me doy cuenta que a veces no podemos hacer las cosas solos, necesitamos de personas. Por ejemplo, en la barbería yo no podía atender a todos los clientes, necesitaba de miembros que me pudieran ayudar, pero inconscientemente me di cuenta cómo tu negocio, ¿verdad?, se convierte en un canal de bendición para bendecir a esas personas. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en ese pensamiento de egoísmo, de solamente yo, y no soltamos lo que dice Eric, yo siempre he escuchado una frase de que si no soltamos no podemos recibir. Entonces, en mi negocio siempre he cultivado a los chicos es de que mi barbería es un instrumento que el Señor utiliza para bendecirlo a ellos. Entonces, siento yo que eso es una clave fundamental, el entender de que, ojo, todos. Yo digo que diariamente nosotros somos instrumentos de parte de Dios para bendecir a más personas. No sé si a ti te ha pasado de que vas en el semáforo y viene alguien y Dios te pone el sentir de... Entonces, siento yo que es una clave en el tema financiero para poder recibir más bendiciones de Dios, poder ser un instrumento para bendecir a más personas. Hay algo que estaba leyendo el otro día que me llamó bastante la atención con respecto a este de aquí, ¿no? Y de pronto ya vamos cerrando el podcast, ¿verdad? Y podemos terminar con una reflexión sobre esto también, o relacionado a esto. Es que más del 50% de las personas como tal no cuentan con un fondo de emergencia, ¿verdad? Algo que te vaya, lo recomendable en este estudio decía es que tú tengas un fondo de emergencia en el que si el día de hoy tú suspendes todos tus negocios, tú puedas tener un fondo de emergencia que te permita vivir la vida que estás viviendo por 3 meses más. Imagínate, el día de hoy te dicen, Eri, ya no vas a trabajar, dice, ya no vas a trabajar, ¿verdad? Se suspende el trabajo, tienes que vivir 3 meses más con lo que tienes en el banco. La pregunta es si estamos preparados. Lo que pasa es que hoy en día la gente está con el sueldo apretado, pues no le alcanza ni siquiera para poder cubrir sus necesidades básicas. Hay gente que dice, ¿no? ¿Cómo llego al fin de mes, no? ¿Cómo llego al fin de mes? Sí, ¿no? llega tu sueldo y se desaparece en un momento a otro todo el dinero. Entonces, pero eso es una cultura. Todo es de culturizarse. Entonces, si mientras tú estés ordenada financieramente, yo creo que sí es viable. Claro, yo digo que ya es momento de tomar decisiones que nos beneficien a nuestra familia, porque eso es otro, como proveedor, como hombre, tenemos que nosotros darle esa confianza a nuestras esposas, a nuestros hijos, de que estamos llevando nuestra administración con sabiduría, considero yo, ¿no? Obvio, disculpa que te interrumpa, y no solamente es de decirlo, porque suena bonito, ¿no? Decirlo, pero yo creo que mucha gente se siente identificada que nos está viendo, y también es cuestión de práctica, de enseñar a tener una cultura financiera para poder tener un orden y llegar a ese objetivo, Eric. Perfecto. Señores, se nos ha acabado el tiempo otra vez. Definitivamente yo creo que vamos a tener que extender, ¿verdad?, el tiempo porque los temas están increíbles, ¿verdad? Así es. Me encantó conversar con ustedes, Eric, chéverísimo. Heiser, muchísimas gracias por conversarnos un poquito acerca de tu vida. Pues espero que estés aquí sentado con nosotros en otras sesiones futuras. Así que, bueno, una vez más, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí y espérennos en el próximo episodio de Héroes Podcast. Muchas gracias.